Continuamos con su programa tierno y contundente. Recuerden seguirnos a través de José Manuel Mesa TV, nuestro canal de YouTube. Y por Instagram, José Manuel Mesa piso underscore o rayita abajo. Denle like, compartan y suscríbanse a nuestro canal. En materia de salud, este gobierno se ha vuelto un fiasco. No sabemos qué hace el Servicio Nacional de Salud. No sabemos qué se está haciendo desde el Ministerio de Salud Pública. Honestamente, cuando usted da una mirada a nivel nacional, en Barahona, por ejemplo, usted pudo observar más de 20 muertos por cólera. Y después de 3 meses fue que dijeron que era cólera. Pero antes de ahí, el ministro de Salud Pública decía que eso era un proceso diarreico. Óigase bien. Pero los hospitales públicos con el dengue colapsaron. Y hoy por hoy, todavía los hospitales públicos están teniendo problemas. No solamente con el cólera, con el dengue. No. Ahora con el COVID-19. Según Salud Pública, estadísticas en las que yo no creo, porque también son maquilladores de estadísticas. Entonces yo no creo en las estadísticas de Salud Pública. Pero ellos dicen que al día de hoy hay 1.340 casos de COVID. Al día de hoy. 1.340. Y cuando el Ministerio de Salud Pública habla de esa cantidad, una administración acostumbrada a maquillar, yo entiendo que los números están por encima de esa cifra. Porque cuando decían que iban 20 muertos por dengue, doctores dijeron que iban más de 100. Entonces usted no sabe en quién creer, porque estas autoridades pues han sembrado la desconfianza en la sociedad y el pueblo. Lamentablemente no hay en quién confiar en este gobierno, porque usted no puede confiar en los funcionarios, porque los funcionarios ninguno sirven, y no lo digo yo, lo dice el propio presidente de la República. No lo dice con palabras, pero sí lo dice con hechos. Y los hechos, pues para mí tienen más valor que la palabra. Aquí al único que hay que salvar es a Luis Abinader, después que el barco se hunda. Pero vamos a salvar al director de la orquesta, que es el culpable de que este país haya tomado casi 40.000 millones de dólares prestados. Él es el culpable de eso, ¿verdad? Pero a él hay que salvarlo. Luis Abinader es el culpable de que los productores estén quebrados, pero tenemos que salvar al culpable de que los productores estén quebrados, al que tiene la culpa de que los artículos de primera necesidad estén por la nube, a él hay que salvarlo. Y quieren casarse con la gloria de que con simple operativo en el Capotillo y en la 42. Porque se dieron cuenta casi 4 años después de que esos puntos, de que esos negocios estaban ahí. Casi 4 años después. Es así. Vamos a ver cómo lo sacaron de Capotillo para que ustedes vean. De la 42 específicamente. Vamos a compartir con los amigos y amigas esas imágenes. ¿Estoy yo de acuerdo con que ese tipo de negocio opere en los barrios? No, claro que no. Claro que no. Pero tampoco voy a estar de acuerdo de la forma, de la manera que las autoridades lo están haciendo. Tampoco voy a estar de acuerdo. Porque si a usted le interesa hacer un buen trabajo, el aparataje, póngamelo a un lado. Póngamelo a un lado, pero cuando yo veo cámaras y cuando veo tomas que se hacen a posta, a propósito, y que circulan por todos los medios de comunicación, entonces yo tengo la facultad de decir, no, pero esto es para alimentar la visión. Esto no es porque las autoridades quieran hacer un trabajo. Eso no es así.
Y ese es el problema de este gobierno. Buchipluma, nomás eso eres tú. Eso escuchaba yo mucho allá en San Juan, allá en el campo, cuando una persona hablaba, prometía, y en el fondo no tenía ningún tipo de sustancia. Los resultados eran cero. Entonces el vecino le decía, no, pero tú eres buchipluma nomás. Porque es que no se ve ningún resultado contigo. Y eso pasa con este gobierno. Yo quisiera que alguien del PRM quiera venir a este espacio y que me señale una sola razón por la que este pueblo puede votar por Luis Abinader. Una sola, yo quiero, una sola. Que si me señala una sola, por la que yo tengo que votar por Luis Abinader, óigase bien, se la estoy poniendo fácil. Yo quiero una nada más. Una. Aquí tenemos 1.600.000 dominicanos que en estos 4 años han pasado a pasar hambre. De esos 1.600.000, 260.000 están en cuidados intensivos en materia de alimentación. Estar en cuidados intensivos en materia de alimentación, eso significa que esas personas no encuentran ni para beber agua. Óigase bien, aquí ha bajado la salud, la educación, el transporte, los servicios públicos, ha subido la tarifa eléctrica, han quebrado los productores de carne, de huevo, de pollo, los productores de arroz, de habichuela, están todos quebrados. Entonces, ¿por qué debo votar por Luis Abinader y este gobierno? ¿Por qué debo votar? Un galoncito de aceite que costaba 150, hoy cuesta 550. ¿Debo votar por eso? Yo debo votar para reelegir el hambre. Yo debo votar por la falta de materiales gastables en los hospitales. Yo debo votar porque las boticas populares estén sin medicamentos. Yo debo votar porque los enfermos con enfermedades terminales no le están llegando los medicamentos de alto costo. O sea, yo debo votar por esa desgracia. Yo debo votar para hipotecarle la víscera a la República Dominicana. O sea, debo votar por eso. Esa es la honestidad y la transparencia de Luis. Debo votar para que Hugo Vera, desde un medio de comunicación, le saque la lengua a este pueblo con un caso donde se movió una supuesta corrupción y él tenga un medio todos los días sacándole la lengua al pueblo. Yo debo votar porque el señor Roberto Furcal manejó más de 30.000 millones de pesos y que dijo el ministro de ahora que fueron al zafacón y por ahí anda Roberto Furcal. Yo debo votar para que 1.450 millones de pesos del Ministerio de Educación de este ministro vayan al zafacón en unos libros que usted y yo sabemos que tuvieron que sacarlo de circulación. Yo debo votar para que Robertico Salcedo agarre 600 millones de pesos y alfabetice 350 ciudadanos. O sea, yo debo votar por eso. Yo debo votar para que Cueto haga una licitación en Edenorte de 1.400 millones, violando todos los procesos de compra. Yo debo votar por eso. Yo debo votar para que este gobierno tenga fuera de su fila o de sus instituciones casi 50 funcionarios y que ninguno tiene un caso en el Ministerio Público. Por caso de corrupción, yo debo votar por eso. Entonces vamos a estar claros. Si ese es el gobierno de la honestidad y de la transparencia, entonces este país se jodió. Este país está jodido. Y usted ve a un PRMista, usted ve a Luis Abinader queriéndole vender a este pueblo todo lo contrario. Pero Cecilio Rodríguez en el INAVIE,
2.000 millones. 6 tweets de Roberto Furcar lo sacaron del INAVIE. 6 tweets, donde esos tweets admiten el mal manejo. ¿Y dónde está Cecilio Rodríguez? Y ese es el gobierno transparente. Ese es el gobierno de la honestidad. Entonces, si no, por Dios, ¿en qué pie estamos parados? Entonces, Luis Abinader, que ya el pueblo le tomó la seña, el refrán aquel, te conozco bacalao, aunque venga disfrazado. ¿Qué hacen? Se llevan los 2 medios de comunicación más importantes del país para hacer una transmisión desde España, en Fitur, con más de 400 personas invitadas. Carajo, Dios mío, haciendo festín con los recursos del Estado a ese Ministerio de Turismo, que del presupuesto del 2023 le sobró muchísimo dinero, porque no saben cómo gastar el dinero, cómo invertir el dinero, no saben, como le sobró a Educación, como le sobró a la ONSA, que aquí dijimos que el director de la ONSA hizo un festín con la parte del presupuesto que le sobró del año 2023, que se lo repartió entre su gerente y los puestos de dirección. Se repartieron ese dinero y que el reparto alcanzó de 2 millones hasta 5 millones por persona. Y le hicimos el llamado al MAP, pero el MAP es cómplice. Le hicimos el llamado al Ministerio Público, le hicimos el llamado a Ética Gubernamental, le hicimos el llamado a Contraloría y nadie ha dicho nada del reparto que de manera ilegal pasó en la ONSA. Nadie ha dicho nada de ese reparto. Pero votaron 260 empleados de la carrera administrativa y tampoco nadie ha dicho nada de eso. Entonces, este es el cambio. Vaya cambio. Pausamos y ya retornamos. Rubia, venga para acá.